entrando por WhatsApp, por vídeo se ve por Zoom. Entonces, solamente te vamos a escuchar la voz y, bueno, vamos a poner la carátula para, de las personas de Perfecto, ti y de perfecto. Hugo, ¿vale? Bueno, adelante con la entrevista. Hugo, para ti. Bueno, Miguel Ángel, bienvenido a Cenizas de Babilonia. Vamos a hacerte una antigua, querible y tradicional entrevista de radio. Primero felicitarte por la candidatura de Podemos y Alianza Verde en Castilla y León. Y lo primero que quería consultarte es, en estos momentos, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las principales necesidades sociales y económicas del pueblo de Castilla y León? Y dentro del programa, ¿qué es lo que plantea Podemos para educación, salud, vivienda y también para la despoblación? Sí, el principal problema que hay ahora mismo en Castilla y León, diría que en toda España, es el acceso a la vivienda. Ahora mismo los precios de la vivienda se han disparado. Tenemos un alza tanto de los alquileres como del acceso a las hipotecas. Entonces, el principal problema es la vivienda. Y luego en Castilla y León tenemos un deterioro de los servicios públicos que está creciendo en los últimos tiempos. La sanidad, la educación, los servicios sociales. Se están implementando medidas privatizadoras y eso también está afectando al medio rural. Cada vez los servicios públicos llegan en peores condiciones. Y por último, Castilla y León tiene un problema económico estructural. La gente tiene dificultades para vivir en Castilla y León, que os voy a contar que no sepáis, y eso se debe a que hay pues unas políticas muy conservadoras, unas políticas que repiten los errores del pasado, y por eso nosotros proponemos una mayor iniciativa pública. Queremos garantizar el empleo para que la gente pueda vivir en Castilla y León. Nos gusta hablar del derecho a quedarse en Castilla y León y por eso proponemos planes de industrialización verde, de una industrialización intensiva en empleo, y también queremos que es fundamental hacer sostenible la ganadería y la agricultura. Para eso, por supuesto, hay que garantizar el derecho al medio ambiente frente a unos megaproyectos tóxicos que cada vez son más frecuentes en Castilla y León. Ahora estamos con la burbuja del biogás, pero también tenemos minería destructiva, tenemos macrogranjas que destruyen el territorio y, por lo tanto, tenemos el foco puesto en eso, en solucionar la falta de acceso a vivienda, en desprivatizar los servicios públicos y en crear empleo para fijar población en el territorio y respetar el derecho al medio ambiente. Y Miguel, quería también preguntarte cuál es la situación actual en Castilla y León con la temática de memoria democrática y también con políticas feministas. Sí, es fundamental poner la memoria democrática en el centro del tablero político, porque lo que hay que decir es que en Castilla y León no tenemos una ley de memoria democrática. Tenemos una ley de memoria democrática a nivel estatal, que es verdad que tampoco se cumple en el nivel de Castilla y León, pero es que en Castilla y León lo que tenemos es un decreto, además es un decreto que es poco sensible con las luchas democráticas, con la memoria democrática en Castilla y León, y por eso es fundamental que creemos una ley autonómica de memoria democrática. Y luego es fundamental también avanzar en feminismo, en avanzar en proteger, en cuidar, en promocionar, en defender a la población LGTB. Los derechos LGTB son fundamentales. Castilla y León no tiene una ley de diversidad sexual y por eso es fundamental que en Castilla y León garanticemos también los derechos de las poblaciones más diversas y que también evitemos el sexilio, porque hay mucha gente que se va de Castilla y León porque no puede ser quien es en Castilla y León. Francisco, si te parece, pasamos a las preguntas de compañeras y compañeros en la diáspora. Muy bien, bueno, te voy a ir pasando algunas preguntas que nos están llegando de la comunidad castellano, se nos han llegado bastantes, pero te vamos a pasar algunas más que hemos considerado bastante importantes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Cortizas Sánchez. Soy nieta de Zamorano, de la localidad de Carbellino de Sayago. Es un pueblo que tiene 170 electores. Generalmente ha sido administrado por la izquierda. Me preocupa la accesibilidad a las tecnologías de la información y de la comunicación,
cuando estuve el año pasado en dicho pueblo, no había forma de comunicarnos a través de internet y bueno, eso dificulta que los jóvenes se puedan quedar en el mismo, y dificulta las conexiones, el comercio electrónico que pueden hacer los pobladores y promueve el desarraigo y el desplazamiento hacia las grandes ciudades. Por lo tanto, me gustaría saber si existe la posibilidad de una política donde todos los habitantes y aquellos que vamos de turismo podemos acceder a la conectividad. Gracias. Bueno, es una excelente pregunta. Yo siempre prefiero recordar lo que promete la derecha desde hace tiempo, ¿no? Porque hace 25 años la derecha viene prometiendo que pues es necesario, que van a llevar Internet y la conectividad a todos los rincones de Castilla y León. Pasan los años y esto no se lleva a cabo. Y cada elección, el Partido Popular, que actualmente gobierna en Castilla y León, lleva 4 décadas gobernando en Castilla y León, pues tiene un nuevo proceso electoral y prometen otra vez que va a llegar Internet a los pueblos. Y evidentemente, pues Internet no llega y sin Internet, pues es evidente que ningún tejido empresarial, económico, mínimamente sólido, pues va a florecer en nuestros pueblos. Esto es así, hay que decirlo. Sin servicios públicos, sin conectividad, sin transporte, sin garantizar la posibilidad de llevar un proyecto autónomo de economía social, empresarial o de cualquier tipo, es imposible fijar población en nuestros pequeños municipios. Y por eso tenemos pues un problema estructural de despoblación. Más de la mitad de los municipios de Castilla y León están en riesgo de despoblación total. No lo digo yo, son datos del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Por lo tanto, esto hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Existen mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, se pueden declarar obligaciones de servicio público para que las compañías de telecomunicaciones se preocupen de garantizar el derecho a la conexión en nuestros municipios. Y también, además, creo que si no llega la empresa privada, es fundamental que haya una iniciativa pública que garantice que las personas del medio rural tengan los mismos derechos. Y me encanta que cites Carbellino porque bueno, es una comarca de Sayago donde tenemos buenos militantes de Podemos y además yo vivo en la provincia de Zamora, así que encantado de saludarte. Hola, he notado que en Castilla y León los productores agrícolas son conservadores tanto o más que los productores argentinos. ¿A qué se debe? A que forman parte de la oligarquía. Pero en Castilla y León son pequeños productores. ¿Cómo se explica eso, esa actitud conservadora y aliada a la derecha? Me presento. La verdad es que Soy Carlos Enrique Ruiz Castro, de la provincia de Buenos Aires. Gracias. es una pregunta excelente que abre muchos debates. Bueno, lo primero que hay que decir es que sí, podemos decir que hay una mayoría conservadora, pero que también hay pequeños agricultores y pequeños ganaderos que son de izquierdas. También tenemos votantes de Podemos en el campo, o sea que hay de todo como en cualquier sector. Pero es verdad, no se puede negar la realidad que hay una mayoría que tiene posiciones conservadoras. Y esto pues merece un análisis serio y profundo, ¿no? Yo creo que tradicionalmente en España, creo que también en otros rincones, los cambios de izquierda siempre han ido de la mano de los procesos de urbanización. Normalmente la innovación social es mayor donde hay más aglomeración de personas, eso es un factor, pero también yo creo que hay un gran peso, una gran influencia de la Iglesia Católica, históricamente lo ha sido así, y luego también yo creo que falta un análisis sobre la estructura de la propiedad agraria, porque muy probablemente esa mentalidad, pues si se quiere burguesa o propietarista que podríamos llamar, pues tiene que ver con que quizá la tierra está fragmentada y eso pues provoca pues que haya una ideología más conservadora de no querer perder lo propio. Sin embargo, está cambiando
la industria agroalimentaria, está cambiando el sector primario, cada vez hay más grandes explotaciones que están haciendo la vida imposible a quienes quieren desempeñar pues, proyectos sostenibles en nuestro campo y por lo tanto creo que aquí la izquierda tiene que estar muy presente para hacer pedagogía. Hay que explicar, por ejemplo, que los tratados de libre comercio, como el que recientemente se ha formalizado o se quiere formalizar entre la Unión Europea y Mercosur, pues van a propiciar que los pequeños ganaderos y agricultores tengan cada vez más dificultades de rentabilizar sus cosechas, de que sus productos sean competitivos en ese mercado. El pez gordo se va a comer al pez chico y además esto va a producir un gran deterioro ambiental. Tenemos que defender, yo creo que con rotundidad, una agricultura de proximidad, una ganadería sostenible para que podamos afrontar la crisis climática en condiciones y también pues para que se pueda vivir en el territorio de una manera sostenible, ¿no? Y prolongada en el tiempo. Bueno, vamos con otra preguntita. Me llamo Inés García Holgado. Mi tío abuelo Elías García Holgado fue fusilado lamentablemente por el delito de rebelión en 1937. Él era alcalde de Umbrales, en Salamanca. Su familia siempre quisimos hacer un homenaje en el pueblo de Umbrales, pero nunca nos dejaron. ¿Qué va a hacer usted para que la ley de memoria democrática se ponga en práctica? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que me emociona escucharlo porque la represión en Castilla y León y en Salamanca, yo he vivido mucho tiempo en Salamanca, en la provincia, pues fue muy dura y también yo creo que la represión explica en buena medida que la izquierda tenga todavía dificultades para tener mayor implantación territorial en Castilla y León y para tener un mayor apoyo electoral. Es fundamental, como decía, que aprobemos una ley de memoria democrática en Castilla y León, una ley que permita hacer una política pública memorialista con carácter integral, porque es necesario que la memoria democrática llegue a la educación, que la memoria democrática llegue a la cultura y también que la memoria democrática llegue a la administración local para que los pequeños municipios pues rindan tributo, rindan homenaje a quienes pues perdieron su vida por luchar por la democracia, por cumplir con la legalidad republicana. Y eso es algo que tenemos pendiente en este país. La ley estatal también es insuficiente y, por lo tanto, creo que es fundamental que desde Podemos impulsemos esa ley de memoria democrática, que lo hagamos en colaboración con el movimiento memorialista y que, por supuesto, lleguemos a todos los rincones para que se haga justicia y, como siempre decimos cuando hay vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, que es lo que representa el franquismo, para que haya verdad, justicia, memoria y también, yo diría, reparación y garantías de no repetición. Bueno, te voy a dar otra pregunta que nos ha llegado aquí por WhatsApp. Soy José Luis de Valladolid. Quisiera saber qué políticas tienen previstas en cuanto a políticas de retorno y cómo ven lo del inserso, que es, bueno, el inserso, el programa del inserso que se puede aplicar en Latinoamérica para que los descendientes de españoles y de españolas que están en el exterior puedan tener acceso a las políticas de inserso y que se puedan reencontrar con sus raíces en los pueblos. ¿Tienen algo contemplado? Bueno, lo primero es que actualmente en Castilla y León pues no existe una política pública de retorno, con lo que ello implica. Una política pública tiene que tener planificación, tiene que tener estructuras administrativas, personas, empleo público que se dedique a estas cuestiones y también es fundamental abrir esa política pública a la sociedad. Y evidentemente pues la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior pues no es escuchada para pues que se pueda llevar a cabo esa política de retorno. Y además esto es algo que es prioritario en Castilla y León. Por supuesto, por justicia, porque hay que tratar con igualdad de derechos a quienes tuvieron que irse en su momento, pero es que además es estratégico porque en Castilla y León tenemos un problema estructural de despoblación. Entonces, lo que hace falta es esa política integral para que todo el mundo tenga información, que no es ninguna cuestión menor, porque la información muchas veces brilla por su ausencia, y para que además en todas las políticas sectoriales se tenga en cuenta a las personas que viven en el exterior.
no solo en el inserso, que por supuesto es fundamental, esto vendría de maravilla para fortalecer el turismo interior en Castilla y León, que es algo estratégico y de lo que se habla muy poco, para que también puedan disfrutar de nuestro gran patrimonio histórico, artístico y cultural, sino que tiene que estar en todas y cada una de las políticas públicas, en educación, en memoria democrática, que lo hemos dicho antes, en cultura, en ocio, por supuesto, todas las perspectivas que tengan que ver con el desarrollo de proyectos empresariales. Es decir, necesitamos una política de retorno con carácter integral y lamentablemente eso es algo que no se ha hecho en los últimos años y que nosotros en Podemos vamos a priorizar. Bueno, Hugo, adelante, ya continúa. Yo te hago una última pregunta como para hacer un cierre a esta entrevista y dentro del marco de que sí se puede, me gustaría que me digas por qué hay que acompañar a Podemos. Pues Podemos, creo que lo hemos demostrado en los últimos años, es una formación de izquierda transformadora. Es verdad que hay otros políticos, otros partidos que tienen pues ideas pretendidamente progresistas, pero yo creo que lo que aporta Podemos, sobre todo la seña de identidad, es la valentía. Podemos no solo decimos, sino que hacemos y además soportamos todas las presiones. Cuando estábamos en el gobierno de España lo demostramos soportando presiones, impulsando avances feministas y lo demostramos ahora estando en la oposición a nivel estatal. Pues, por ejemplo, recientemente hemos arrancado una regularización para que las personas migrantes tengan derechos. Con solo 4 diputados hemos influido más. La medida más avanzada que se ha hecho en esta legislatura pues lleva el sello de Podemos. Y en Castilla y León, con nuestro procurador Pablo Fernández, hemos conseguido cosas que otros con muchos más parlamentarios pues no han logrado. Por ejemplo, Pablo Fernández arrancó una ley de publicidad institucional que va a poner coto a la corrupción mediática en Castilla y León. Y yo creo que queda claro que somos un partido que tiene la fortaleza de lo común, porque nosotros tenemos primarias abiertas, tenemos ausencia de financiación bancaria, tenemos garantías democráticas para que la política no sea capturada por los de arriba y sobre todo hemos demostrado que la valentía es nuestra seña de identidad y que hacemos lo que decimos. Y eso, en una política marcada por el marketing, el chascarrillo y la emotividad más barata, pues yo creo que Podemos lo que representa es la firmeza democrática y la valentía y por eso creo que merece la pena acompañar a Podemos. Y yo he dado este paso porque estoy orgulloso de ser militante de Podemos. Miguel Ángel, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y por haber dado estas palabras a esa ciudadanía que compone o que integra esa diáspora castellano-leonesa, sobre todo muy grande aquí en Argentina, pero no solamente aquí en Argentina, sino en Latinoamérica y en el resto de Europa. Así que muchísimas gracias, te deseamos de esta emisora toda la suerte del mundo y que podáis hacer una gran elección porque Castilla y León se lo merece y podemos, bueno, que vamos a contar del trabajo que estáis realizando. Así que nuestra enhorabuena y nuestra felicitación adelantada, por seguro que obtendréis buenos resultados. Muchísimas gracias y de verdad muy agradecidos por el trabajo que hacéis. Os tenemos muy presentes y estamos en contacto para todo lo que venga. Muchísimas gracias de corazón, ¿vale? Venga, saludos, chau, chau. Gran abrazo, Miguel, y Un abrazo, fuerza que sí se chao, puede. Muchísimas gracias, claro que podemos. Gracias, un abrazo, chao, chao, chao. Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé, crecía pensando en este día.